eh, escuché a una persona decir que ya se había inventado todo lo que podía inventarse en la música, o sea, ritmos y cosas así, que todo solo quedaba recombinar lo existente. ¿Qué opinas al respecto? Por supuesto, mira, en la música occidental, por lo pronto, todo está inventado desde antes. Son 12 notas, no hay más. Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, y otra vez do. Y ya, no hay más. Ahora, si tú crees que ya se hizo todo lo que se hizo, que se podía hacer con esas 12 notas, pues te equivocas. Alguna vez hice un cálculo y lo comentamos aquí. ¿Cuántas melodías en realidad se podrían hacer? Y son infinitas. Son infinitas porque con los juegos con los ritmos, los silencios y demás, más los modos, pues no te lo acabas. Estamos oyendo cosas originales constantemente. Yo soy un apasionado de las cosas originales y nuevas. Yo necesito oír música nueva. No me conformo con los grandes éxitos de mis viejos rockeros, o de mis viejos folcloreros, o mis viejos bluesmen. Yo, por supuesto que me encanta oír a Son House de vez en cuando, pero yo necesito a Larky Poe, y necesito a Johann Shaw Taylor, y necesito a John Bonamassa, y necesito a Iván Nicole Bell, porque son el blues de hoy, que me va a hablar de cosas de hoy además, como me hablan del rock de hoy, o The Warning, o The Sixters, o Ginger, o Plush. Acabo de oír una canción de Plush que es absolutamente arrolladora en cuanto a su letra, una gran canción a los que dejaron atrás, que no se van a quedar atrás. Esa frase es maravillosa. Somos los excluidos de la sociedad, somos los que nos miran feo, somos los que dejaron atrás, que no nos vamos a quedar atrás. Es una maravilla de canción del último álbum de Plush. No es cierto. No es cierto. Es algo que dicen, el cinismo vende, el cinismo es guay. Si todo el mundo le gustó una película, decir que esa película es una puta mierda es guay. Si alguien te dice que fulano de tal es un líder extraordinario, no, todos los políticos son ladrones, guay. El cinismo está bien visto. Parece rebeldía, pero no lo es. Y con cositas así como eso, ritmos y cosas así, no sé. Cuando ya estaba todo inventado, cuando llegó Rush y cambió todo, por ejemplo, en el rock, ¿no? Y todavía hay mucha gente que no ha llegado a donde llegó Rush, y todavía hay mucho lugar para ir por delante, que no sabemos qué había pasado si Neil Peart no hubiera sufrido el cáncer que nos lo llevó, ¿no?